Ya estamos acostumbrados a ver a Jesús muy ocupado. El capítulo 13 de Mateo registra los hechos de un día que se conoce especialmente como el día ocupado de Jesús, entre tantos otros días de mucho agobio. En este día leemos, entre otras muchas cosas, sobre la acusación inicua y blasfema de los fariseos a Jesús de que echaba fuera los demonios por Belcebú y no por el Espíritu de Dios. Pero también se recuerda ese día por algo agradable y bendito, por la visita a Jesús de su madre y de sus hermanos. Jesús aprovechó este momento especial de la visita de su familia terrenal para enseñar que aquellos que hacen la voluntad de Dios nuestro Padre forman parte de su familia celestial. Y en ese día repleto de agitación y de tensión, leemos que Jesús salió de la casa en la que estaba y se fue junto al mar buscando un poco de alivio. Y como de nuevo acudió mucha gente para oírle, entró en una barca y se sentó para enseñarles más fácilmente. Y la multitud le escuchaba de pie en la playa. Y Jesús les enseñó por medio de parábolas. No era la primera vez que Jesús empleaba las parábolas como medio de enseñanza, pero sí que usara tantas y algunas de ellas tan largas. Mateo registra 8 parábolas en este capítulo: el sembrador, la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red y el amo de la casa. Y se supone que contó otras más, porque leemos que sin parábolas no les hablaba. La palabra parábola viene del griego parabolé, que significa comparación. Por medio de comparaciones, Jesús enseñó principios morales y espirituales, y así leemos en el comienzo de la mayoría de estas parábolas lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a... Al ver cómo enseñaba a Jesús a las multitudes, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les respondió: porque a vosotros se os concede conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más, y a quien no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Porque, como profetizó sobre ellos el profeta Isaías, el corazón de este pueblo se ha endurecido. Oyen y no entienden, ven y no perciben. Han cerrado sus ojos espirituales y no permiten que se les convierta y reciban la salud. Jesús nos está haciendo a todos responsables de nuestra propia ceguera y sordera, y nos está diciendo que muchos oirán, pero no querrán escuchar, mirarán, pero no querrán ver, y los hace responsables de las consecuencias de su falta de preparación espiritual. Como enseñó Nefi a sus hermanos, así dice el Señor Dios: daré a los hijos de los hombres línea tras línea, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allí, y benditos son aquellos que escuchen mis preceptos y presten atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. A quienes los acepten les daré más, y a quienes digan tenemos bastante, se les quitará aún lo que tienen. Las parábolas de Jesús ilustran principios importantes para nuestra vida.
En algunas parábolas Jesús explica lo que trata de enseñar y cuando no lo hace, nosotros debemos esforzarnos por interpretarlas apropiadamente con la ayuda del Espíritu Santo, cuya misión es revelar los misterios del reino de los cielos a quienes tengan el deseo y sean dignos de recibirlos. Las parábolas son una invitación del Salvador a buscar una mayor comprensión de los principios que encierran, con la promesa de que quienes así lo hagan recibirán más luz. A ellos les dice el Señor: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Como se ilustra en la parábola del sembrador, debemos preparar la buena tierra de nuestros corazones, porque, como enseña Jesús en su explicación de la parábola a sus discípulos, solo se beneficiarán de la palabra del reino quienes la escuchen con atención, entiendan su significado y la pongan en práctica. Y no beneficiará a quienes no la entiendan ni a quienes la reciban con gozo, pero no permitan que eche raíz en su interior y enseguida la olviden. Ni tampoco a quienes dan más importancia a los afanes de este mundo que a la palabra de Dios. Después de enseñar Jesús a la multitud la parábola del trigo y de la cizaña, Jesús despidió a la gente, entró en la casa y los discípulos se acercaron a él y le pidieron que les explicara el significado de la parábola de la cizaña, como había hecho con la parábola del sembrador. Parece que no tuvieron interés o necesidad de que les explicara las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura. Jesús les dijo que el campo es el mundo. La buena semilla son los buenos y la cizaña son los malos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a su reino a recoger la cizaña, que son los malvados que sirven de tropiezo, y los echarán en el horno de fuego. Y los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. La revelación recibida por José Smith mientras preparaba el manuscrito de la revisión de la Biblia añade más explicación de la parábola de la cizaña, diciendo que se refiere también a la apostasía, a la restauración y al fin del mundo. Cuando en estas parábolas se habla del reino de los cielos, se están refiriendo a la Iglesia o reino de Dios en la tierra. En la parábola de la semilla de mostaza, el Señor explica que la semilla de mostaza es muy pequeña, pero que cuando crece se convierte en un árbol que da cobijo a las aves del cielo. Y así fue con la Iglesia de Jesucristo, cuando se restauró y organizó en 1830. La Iglesia era pequeña como una semilla de mostaza, pero cuando creció, sus ramas están llegando ya a casi todos los países de la tierra, dando cobijo y protección a quienes se unen a ella como su hogar espiritual. Y lo mismo se podría aprender de la levadura y en su poder penetrante en la masa hasta que toda queda leudada. En las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio encontramos puntos comunes. En ambas, un hombre vende todo lo que tiene para comprar algo que valora mucho, que son el tesoro y la perla, que representan el Evangelio de Jesucristo. Estas parábolas nos enseñan el gran valor que tiene este Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Una diferencia entre ambas parábolas es la forma en que se encuentran el tesoro y la perla. El tesoro del campo parece que se encuentra accidentalmente, mientras que las perlas son algo de valor que el mercader está buscando con gran dedicación.
De esto podríamos aprender que no importa la manera como encontremos el Evangelio de Jesucristo. Ya sea por casualidad o por haberlo estado buscando con mucho interés y necesidad, merece la pena sacrificar todo lo necesario para conseguirlo y hacerlo nuestro. La parábola de la red nos enseña que en la Iglesia entran toda clase de personas y que, como aprendemos en la parábola de las bodas del Hijo del Rey, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y José Smith, cuando estaba sufriendo grandes tribulaciones con sus compañeros en la cárcel de Liberty, en Missouri, añadió lo siguiente: ¿y por qué no son escogidos? Porque de tal manera han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no han aprendido la gran lección de que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos poderes solo se deben ejercer en armonía con los principios que rigen la rectitud. Después de enseñar a la multitud por medio de parábolas, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos le respondieron: sí, Señor. Y Jesús les recordó la importancia de ser capaces de atesorar en sus vidas las verdades eternas, las viejas y las nuevas, como hacen las personas que reciben la debida formación en la doctrina del reino de los cielos y saben valorar los principios eternos con mentes abiertas y renovadas por la influencia del Espíritu Santo. Y Jesús se fue con sus discípulos a Nazaret, a la tierra que lo vio crecer como el hijo del carpintero, con su madre María y con sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y también con todas sus hermanas. Y Jesús entró en la sinagoga y les enseñaba, y los que lo habían conocido cuando era aún adolescente se maravillaban exclamando atónitos: ¿de dónde le viene a éste su sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se escandalizaban de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y nos dice Mateo que Jesús no hizo en Nazaret muchos milagros por la incredulidad de sus habitantes. Los paisanos de Jesús no podían soportar que alguien que se había criado entre ellos fuera más que ellos. Eso es algo que los soberbios y los envidiosos no pueden soportar. El apóstol Juan contó de Jesús que ni aun sus hermanos creían en él. A pesar de estar tan cerca de Jesús, o quizás por eso mismo, sus hermanos tampoco creían que Jesús fuera el Mesías. ¿Por qué será que cuanto más cerca, peor? Al enseñar por medio de parábolas, Jesús añadía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y dijo que se cumplían en muchos de los que estaban con él las palabras de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Y añadió: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Debemos hacer que la semilla del Evangelio que planta el Señor por medio de su Espíritu caiga en buena tierra, eliminando la cizaña que planta el enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y debemos dejar que el mensaje del Evangelio de Jesucristo crezca como la semilla de mostaza hasta convertirse en un árbol en cuyas ramas puedan anidar las aves o mensajeros del cielo.
o como la buena levadura que penetre en todo nuestro ser. Y debemos vender todo lo que nos impida comprar el tesoro escondido o la perla de gran precio de la vida eterna que el Señor nos ofrece generosamente a todos.